A ver, lo primero que hay que establecer es que el país sí necesitaba una norma de agrupaciones de partidos políticos porque regula la institucionalidad de estas organizaciones que hace más de 20 años tienen una ley y obviamente está desfasada en la actual Constitución y la ley de régimen electoral. El tema de fondo es que, para que la ciudadanía nos entienda, las elecciones primarias no están ni en la Constitución ni en la ley de régimen electoral. Lo que dice la Constitución y la ley de régimen electoral es que las elecciones de los candidatos y los dirigentes deben ser de forma democrática, pero en forma interna y por sus instrumentos constitutivos, sus estatutos y reglamentos, y debe ser fiscalizada por el órgano electoral. El tema de fondo es el siguiente, a ver, ¿cómo se da este proceso? Este proceso nace con un proyecto en el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que en política la lógica es que nada se mueve solo, hay alguien que lo está moviendo el proceso. A partir de ahí el Tribunal Supremo Electoral comete unos errores de fondo porque presenta un proyecto y no establece que las elecciones primarias en qué condiciones y para quiénes. Es decir, ¿qué debió establecer el proyecto? Y lo tengo aquí el proyecto porque va a generar convulsión ciudadana en el país. Lo que debió establecer el proyecto son las limitantes de las reelecciones de los candidatos. Por ejemplo, decir que en resguardo de la Constitución, las limitantes se encuentran para candidaturas y dirigentes en el orden político, es decir, en cada partido y organizaciones. Y ahí limitaba, por ejemplo, las candidaturas que no pueden ser el actual presidente, los alcaldes, los gobernadores que están más de 2 gestiones. Eso no lo ha hecho. Lo que ha hecho el tribunal es más bien poner una disposición transitoria que dice se aplicará gradualmente hasta un plazo máximo del 2024. Plazo máximo, dice. No dice que no se aplicará para todo el proceso. Entonces, ¿por qué creo yo que aquí hay un engranaje que hace funcionar todo esto? Primero, por 2 razones. El Tribunal Supremo Electoral, para hacer el proyecto de ley, estaba en 2 encrucijadas. Primero, en la respuesta el 21 de febrero y el cumplimiento del referéndum 21 de febrero frente a una sentencia del Tribunal Constitucional. Correcto. Lo que hace salir con un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que le va a dar un oxígeno al árbitro electoral para poder habilitar la candidatura del presidente. ¿Por qué? Porque el artículo 29 del proyecto del tribunal establecía con claridad que los resultados de las primarias son vinculantes. Entonces ahora tendrá una ley el tribunal, se amparará en la ley y procederá a habilitarlo. ¿Qué quiere decir aquello, Mercedes? Que cuando la ley esté vigente hace como decimos comúnmente, un borrón y cuenta nueva en los de atrás. Es decir, validaría entonces la repostulación de Evo Morales pese a los resultados del 21F. Eso no está diciendo. Hay un tema en esto, por ejemplo. Es decir, lo va a validar pero en forma inconstitucional. ¿Por qué, Mercedes? Porque la Constitución sigue siendo la ley suprema. Y ahí está la soberanía popular en el artículo 7 y el referéndum en el artículo 8, en la parte dogmática. El artículo 168 sigue vigente. Entonces van a poner una ley de régimen electoral donde el tribunal va a validar las primarias del Movimiento al Socialismo y todos los demás partidos. Y entonces ahí, ¿qué va a suceder con validar las primarias? Como el resultado es vinculante, va a decir, como dicen sus comunicados, nosotros actuamos en base a la Constitución y las leyes, y la ley le va a autorizar a que vaya, valide las primarias, y ese resultado de las primarias es vinculante. ¿Qué hace en el ámbito y por qué es el escenario este? Porque resulta que a nivel internacional hay una demanda ante la CID que no está tocando esta ley. Es decir, más o menos la ley sale posterior a esas demandas. Y en el ámbito interno, el árbitro electoral está en una encrucijada porque tiene un resultado del 21F. Esta ley mata el resultado del 21F porque le está diciendo al tribunal, usted vinculantemente va a acatar lo que digan las primarias y va a ir en las primarias en enero porque así está ya el calendario en el tiempo. ¿Y si validan las primarias, hasta cuándo los partidos políticos tienen plazos para presentar a sus candidatos? Primero, o sea, que hay un calendario. Es decir, el proyecto de ley, que todavía no es ley del Estado, establece que las convocatorias son 5 meses antes, 150 días, y el proyecto dice que 100 días anterior a la lanzada de la convocatoria deberán haber primarias, lo que quiere decir que esos 100 días a fines de enero, por ejemplo, del 2019, ya el país con la vigencia de esta ley está electoralizado. ¿Por qué? Porque 90 días va a tener para hacer el reglamento electoral de las primarias. El tribunal va a convocar a primarias en noviembre de este año, el tribunal, y las primarias se van a hacer en enero, a fines de enero. Entonces, ¿qué va a decir el tribunal? Aquí está esta ley, se presume la constitucionalidad de toda ley, porque así lo dice la Constitución y la ley del Tribunal Constitucional, la presunción de constitucionalidad de la ley, porque nadie la va a demandar, y si la demanda igual va a seguir vigente, porque no la va a anular el Tribunal Constitucional. Entonces hay todo un engranaje que hace que esto vaya caminando al camino de una consolidación, o sea, el llamado proceso de cambio.
al margen, obviamente, de la Constitución. ¿Qué hace el gobierno? Por ejemplo, que usted, tras que aparezca la ley, van a aparecer los spots, que aquí sí en Bolivia hay democracia. Lo que hace el gobierno es tratar de modificar o frenar esa imagen adversa en el ámbito internacional y nacional que tiene por no respetar los resultados. Fíjese el último viaje del presidente en Paraguay. Lo que le pregunta al periodista paraguayo es si va a cumplir los resultados del 21 de febrero. Sí, estamos cumpliendo y están ahí. Y no se ha tocado el artículo 168. Sin embargo, hay un derecho humano, ¿no?, al que apela. Entonces, ¿qué quiere decir aquello? Esta ley le da una ley aparentemente con visos de legalidad y le da el árbitro para que funcione, o sea, a la medida del llamado proceso de cambio. ¿Y quiénes votan en estas elecciones primarias? ¿Es un proceso interno? Explíquenos. A ver, la Constitución dice que solamente votan aquellos y eligen a sus candidatos y a dirigentes los militantes. Entonces, ¿qué quiere decir aquello? La Constitución se hizo para que el tribunal y el árbitro electoral verifique internamente el cumplimiento de los estatutos y los reglamentos de cada partido. Resulta que aquí se ha llevado al ámbito público, solo votan los militantes. Y si usted no es militante de un partido, no va a ir a votar a las primarias porque no va a estar en la lista quienes del padrón de ese cartón partido. De militante, su certificado. Exactamente, pero va a haber unas listas. Es decir, si yo soy militante de un partido, voy a ir a votar y voy a estar en la lista. Si usted va y no va a poder votar porque no está en la lista, es decir, no es abierta a todos los ciudadanos. Por lo menos así es el proyecto del Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque los candidatos solamente son candidatos de esas organizaciones políticas, no de los ciudadanos. Los ciudadanos van a votar por determinadas candidaturas. Entonces, solamente, es decir, no representan ni el 10% del padrón de los partidos políticos, del padrón total electoral nacional. Entonces, es un absurdo que en otros países, por ejemplo, en la mayoría de los países, estas primarias resulta un gasto excesivo de recursos económicos porque pueden hacerlo internamente los partidos con la misma fiscalización, porque así dice la Constitución y la Ley de Régimen Electoral. ¿Y podrían inscribir los partidos políticos también a militantes? Claro, a ver, lo que votan en realidad son los militantes de los partidos. Es decir, hay dos clases, en cualquier agrupación, en cualquier partido político, hay dos clases de ciudadanos. Primero, la de los dirigentes y la de los militantes. La masa de militantes es toda la que está en el padrón y en la lista de ese partido político, que tiene un registro, la Corte, el órgano electoral. Entonces, solamente participan ellos porque son candidatos de esa tendencia política. Le voy a dar un dato. El otro tema es cómo frenar la oposición en el tiempo y en el espacio para hacer coaliciones en oposición. Por ejemplo, esto le perjudica a Carlos Mesa. ¿De qué manera? ¿Por qué le perjudica? Porque no tiene partido, no tiene agrupación, tendrá que ir a una agrupación, tendrá que ir a un partido y participar. ¿Por qué? Porque solamente pueden ser candidatos los que salgan de las primarias. Entonces, si él no sale de una votación primaria, no va a poder inscribirse. Es decir, el tribunal, ¿qué va a hacer el tribunal? Cuando terminen las primarias, va a inscribir a todos los que nacen de las primarias porque es el tribunal el que lo hace, el proceso no son los partidos. Y se va a hacer en instancias públicas, o sea, en colegios, en establecimientos educativos. ¿Y hay algún número establecido respecto a la cantidad de militantes? No, a ver... ¿Hay un mínimo? Para conformar un partido mínimo es 2%, está en la anterior ley. En esta también dice algo y hay unas modificaciones alterando ese 2% a 3% en las áreas de las alcaldías y las gobernaciones. Pero es 2%, es decir, no hay primero, lo que va a reglamentar es eso, precisamente el árbitro tras que salga la ley, es la forma y cómo se va a hacer. Pero no hay un mínimo ni un máximo de votantes. Si van 10 militantes de un partido que está reconocido y que va a ir a las primarias, con los 10 militantes sale el candidato de esa agrupación política. ¿El sufragio general sería en octubre o noviembre? Estas primarias necesariamente tienen que ser a fines de enero porque claro, las primarias. Sí, pero el sufragio general. El sufragio general a fines de enero, que son las primarias, el sufragio general debería ser en octubre del 2019 y este año deberían convocarse porque 3 meses antes de ese sufragio los partidos tienen que haber candidatos de esos partidos. Quiere decir que la oposición y el oficialismo tienen que tener máximo hasta noviembre o hasta octubre de este año sus candidaturas registradas para las primarias de fines de enero. Y los que no tienen partido, entonces, tienen que apegarse a alguno conformado. Necesariamente el que no salga de las elecciones primarias no puede ser candidato porque así está la ley. Entonces ahí, por ejemplo, lo primero que uno puede colegir de todo esto es de que hay una estructura así que da visos o pretende dar visos de legalidad y de constitucionalidad, que no es cierto, ¿no? Sobre ciertas candidaturas que pueden estar vetadas porque el resultado de las primarias es vinculante. Entonces, terriblemente dañino para la democracia. Resultan muy riesgosas estas elecciones primarias, entonces, para el país. Claro, primero sea riesgosa porque no se está poniendo las limitantes como la que tiene el presidente, que no puede ser candidato, por ejemplo. Y esta ley debería establecer
con las limitantes que tiene la Constitución. Es decir, no puede ir a primaria el señor Evo Morales, por ejemplo. No puede ir a primaria otros candidatos que hubieran ocupado más de 2, pero estamos hablando de presidente y vice, son los únicos vetados. ¿Hay posibilidad de nuevas modificaciones o ya no? A ver, primero de que las leyes, Mercedes, reflejan el proceso político de ese instante que está en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se hace esto? No tenemos que ser los ciudadanos ingenuos. Hay una constitución vigente, hay un árbitro electoral que ya es parte gubernamental de todo este llamado proceso de cambio al presentar un proyecto de ley en este momento, en esta instancia, cuando no había necesidad de poner primarias, por ejemplo, ni había necesidad de que sean vinculantes las primarias, porque se podían hacer elecciones de candidatos internas en los partidos políticos sin ir a unas primarias, que solamente este proyecto de ley lo establece sin ninguna limitante, es decir, lo habilita al señor Evo Morales, en otras palabras.